Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Cada vez Dios me permite ver con más claridad el beneficio y el propósito de congregarnos cuando estamos en el trabajo y en las cosas de la vida diaria. Interactuamos con aquellos que no son creyentes y muchas veces tienes que estar explicando por qué haces lo que haces, ¿verdad? O por qué no haces lo que otros hacen y te preguntan y se ve que no entienden con claridad lo que implica ser cristiano. Piensan en religiosidad, pero cuando hablas sobre el por qué, cómo es que podemos concluir que es lo mejor, cómo lo que la Biblia dice es lo mejor incluso para la sociedad, aunque niega a Dios, te das cuenta cómo empiezan a comprender, pero queda claro que ninguno es como tú, ¿verdad? Ninguno busca las mismas cosas que tú, ni tiene las mismas motivaciones que tú, porque no son cristianos. Y cuando venimos a congregarnos, aquí estamos todos los que buscamos lo mismo, se supone, ¿verdad? Los que tenemos la misma motivación, que es glorificar a Dios, los que venimos a servirle con los dones que nos ha dado, los que queremos conocerlo cada vez más, incrementar nuestro conocimiento y que Dios nos dé sabiduría al conocerlo cada vez más. Entonces es un privilegio tener un lugar donde congregarnos. Y antes de empezar a estudiar, para que no se me olvide, quiero recordarles, avisarles a los que no sabían, que el próximo sábado 25 de junio tenemos la reunión de miembros. Esta sesión es de información, es informativa. Y se tienen que tomar decisiones. Vamos a anunciar cambios en la estructura del diaconado. Tenemos el propósito de traer el proyecto de cómo vamos a pintar y a decorar aquí. Si se dieron cuenta, obviamente solo los que están aquí presentes, nuestros hermanos ya le dieron una muy buena avanzada con el techo. Y ya habíamos dicho que en cuanto ellos acabaran, seguíamos nosotros, ¿verdad? Porque ahora hay que pintar todo lo demás. Ellos, pues se requiere equipo especial y habilidades especiales para poder hacer ese trabajo que nosotros no podríamos hacer. Pero las paredes y lo demás, estamos buenos para hacerlo, ¿verdad? Y somos muchos. Y si somos muchos, más rápido acabamos. Entonces, para esa junta de miembros, la idea es proponerles cuál es el concepto que queremos para pintarlo. Ya lo hemos dicho, somos pobres, pero no cochinos, ¿verdad? No tiene por qué estar manchado o sucio este lugar. Digo, no vamos a ponerle cantera y piedras especiales, no tiene caso, pero que se vea bonito, que esté limpio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo de ese proyecto, además de anunciar los cambios en la estructura y también recordarles que vimos la junta pasada, la junta de miembros pasada, que la congregación, la asamblea, tenía que llegar a una decisión. Estamos por cumplir 11 años como congregación, árbol plantado. Este próximo mes de agosto cumplimos 11 años, pero siempre lo celebramos en septiembre, porque en agosto se van de vacaciones. Esperamos a que regresen las clases, ya tienen que estar aquí a fuerza y entonces ahora sí todos celebramos, pero es en agosto cuando es nuestro aniversario. Y durante prácticamente esos 11 años yo he estado a cargo de la enseñanza. Y no lo digo como queja, Es para mí un privilegio servirle a Dios, servirles a ustedes. Y ahora, con la estructura que tenemos, que hay dos ancianos más, y que la Biblia especifica que hay ancianos que se dedican a la enseñanza, entonces puede haber más de un anciano enseñando, ¿verdad? No necesariamente todos los ancianos, precisamente lo deducimos de las palabras del apóstol Pablo. Y puesto que son los ancianos los que deben de pastorear, incluyendo lo que es la enseñanza oficial, las reuniones oficiales cuando nos congregamos, como asamblea tenemos que llegar a la decisión si se va a hacer cambios en el sistema que hemos estado sosteniendo. Ya sea que yo continúe como único anciano a cargo de la enseñanza o que otro anciano u otros dos compartan la carga. Y esa es una decisión que tenemos que tomar en conjunto. Sea cual sea la decisión, tenemos que decir esto es lo que bíblicamente, con el proceso bíblico que es votación a mano alzada, así es como se eligen ancianos, así es como se tienen que tomar decisiones que afectan a toda la congregación. Bueno, en esa junta tendremos que llegar a la conclusión de si hay cambios o las cosas permanecen igual.
No es que estemos buscando el cambio, lo que buscamos es que esté el respaldo de la asamblea en lo que estamos haciendo. Porque quizás algunos se preguntan por qué siempre predica Hernán, ¿no? Porque soy el único que tiene esa responsabilidad. Y cuando yo no puedo, los ancianos tienen que suplir mi lugar, ¿verdad? Es su responsabilidad. Y hay que aclarar que no es porque yo no quiero que nadie predique. Hombre, Hernán no deja predicar a nadie, todo lo quiere ser él. No, no es eso. Respetamos la estructura bíblica. Y tiene que haber más ancianos capacitados. Y por eso ustedes han estado viendo a lo largo de este tiempo que se establecieron 2 ancianos más, que ellos tienen una participación breve, donde ellos tienen que empezar a practicar, porque no es lo mismo practicarle a alguien algo de la Biblia que estar frente a muchas personas. Parece que sí, pero no. Entonces ellos tenían que pasar por ese proceso a la vez que ustedes los conozcan, examinen si tienen el don de enseñanza y en base a eso llegar a una conclusión. Entonces esta próxima junta de miembros, como se había avisado la junta anterior, tenemos que llegar a una conclusión para después avisar, ¿verdad? Yo también quiero estar contando con el respaldo de la iglesia. No me gustaría que yo estoy pensando que estoy edificando la congregación si la congregación ya no percibe que yo soy quien debería estar predicando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una doble confirmación para mí, para decir yo sigo sirviendo porque Dios, por medio del proceso que ha establecido en su palabra, confirma que siga sirviendo, para también determinar si Dios quiere que otras personas compartan la carga o si seguimos igual, ¿verdad? Pero el punto es que lleguemos a una conclusión con todo el proceso que corresponde. Entonces es muy importante que no faltes. 25 de junio, sábado 25 de junio. Los papás van a venir bien contentos porque ya pasó el Día de la Madre, ¿verdad? Estrenando lo que les hayan regalado, lo que se autorregalaron, ¿verdad? Bueno, ese era el aviso. Ahora, vamos a entrar al tema de hoy. La semana pasada vimos que al hacernos la pregunta ¿quién es Jesús? Necesitamos especificar que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque como trinitarios decimos que hay 3 personas en la Trinidad. Entonces, estamos estudiando quién es Jesús, ¿verdad? Dijimos que al entender las 2 naturalezas y la unión apostática y al entender esas 2 naturalezas como qué es Jesús, ahora la pregunta es ¿quién es Jesús? Y al preguntarnos ¿quién es Jesús? Decimos que Jesús es Dios. Pero tenemos que especificar, es la segunda persona de la Trinidad. No porque haya 3 dioses, hay un solo Dios, pero son 3 personas en la misma esencia. Y bueno, vimos que algunos piensan que el concepto trinitario, el concepto de la Trinidad es una invención humana. Algunos piensan que es una invención de Roma, ¿verdad? Roma inventó ese concepto, eso no viene en la Biblia. Y decimos, sí, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero el concepto es bíblico, proviene de la Escritura. Y si el concepto proviene de la Escritura, negar la Trinidad es negar la Escritura. El argumento más común de aquellos que niegan la Trinidad es citar el Shema. Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y lo usan como una especie de refutación a la Trinidad, ¿verdad? Es decir, ahí está, la Biblia dice que Dios es uno, por lo tanto la Trinidad es falsa. Bueno, si te dicen eso, te das cuenta que no conocen el concepto de la Trinidad, porque el concepto de la Trinidad afirma que hay un solo Dios, ¿verdad? De manera que no tiene ningún conflicto con el Shema. Cuando Jehová dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, estamos completamente de acuerdo en que hay un solo Dios. Entonces, cuando tú escuchas a los que se oponen al concepto de la Trinidad, ya sea los judíos o los unicitarios son los que dicen que no existe la Trinidad, que es el mismo Dios, que nosotros distinguimos entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen el Padre y el Hijo son el mismo, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Los 3 son el mismo, pero Dios se manifiesta de distintas maneras según su plan de redención. Y eso lo abordamos también la semana pasada y mencionamos algunos versículos que los unicitarios usan como evidencia a su favor y nosotros vimos que no tenemos ningún conflicto en reconocer que esos versículos son ciertos, que Dios es uno, pero al mismo tiempo no llegamos a la misma conclusión que ellos al interpretar esos versículos. Entonces distinguíamos los judíos, aquellos que niegan a Jesús como el Mesías,
dicen ellos reconocen el Antiguo Testamento, rechazan el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y con respecto a la Trinidad, dicen en el Antiguo Testamento no se enseña la Trinidad. Ahora, los unicitarios dicen reconocemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la doctrina de la Trinidad no se enseña ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Los trinitarios reconocemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y afirmamos que en ambos se enseña la Trinidad. Así que tenemos que dejar en claro, como vimos la semana pasada, por ejemplo, Juan 1, los primeros versículos, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, se nos afirma que el Verbo y Dios son distintos, pero al mismo tiempo son uno. Y decíamos, ¿cómo explicamos de forma racional lo que dicen esos pasajes? Tenemos la responsabilidad de darle una explicación racional. ¿Cómo pueden ser distintos, pero a la vez el mismo? Y también los unicitarios, nuestros amigos unicitarios, también tienen la responsabilidad de explicar cómo es que si son el mismo, son distintos al mismo tiempo. Entonces, debemos enfocarnos en lo que dice la Escritura para determinar si el concepto de la Trinidad realmente proviene de la Biblia. No, y lo quiero decir en forma general, no reconocemos la Trinidad porque se afirmó en un concilio. No es que estamos confiando en las personas que tomaron la decisión en un concilio de la iglesia del primero, segundo, tercero, cuarto del siglo que tú quieras. No creemos porque un concilio lo dice. Lo hacemos porque proviene de la Escritura. Cuando dicen, no, es que yo estoy de acuerdo con Calvino. Ok, qué bueno, pero no es porque le creíste a Calvino, ¿verdad? Calvino es un hombre falible y se puede equivocar. Pero si vamos a estar de acuerdo con Calvino en algo, es porque la Biblia lo dice. De manera que la verdad es la verdad sin importar quién la dice, ¿verdad? Podrá decirlo el peor hereje que te puedas imaginar, pero si dice algo verdadero, algo bíblico, estaremos de acuerdo con él. Pero es un hereje, sí, pero no estoy de acuerdo con él por hereje, sino porque es bíblico. ¿Se entiende? Entonces, vimos 3 versículos usados por los unicitarios para fundamentar su doctrina de que no hay Trinidad y vimos cómo nosotros podemos usar esos mismos versículos para decir que sí. Entonces, vamos a empezar a estudiar el concepto de la Trinidad demostrando cómo la Biblia nos lleva a la necesidad de explicar este concepto de Trinidad y que no es una invención. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no son los nombres que a alguien se le ocurrió y dijo, mira, esta es la Trinidad y le vamos a poner Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque algunos piensan, incluso lo he escuchado, que el Espíritu Santo es un nombre inventado en el Nuevo Testamento. Dicen, eso no está en el Antiguo Testamento. La idea del Espíritu Santo como una persona que es Dios, eso está mencionado en el Nuevo Testamento y algunos aseguran que ni siquiera es una persona. Entonces, nuestro propósito para el día de hoy es ver el concepto de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Si Dios lo permite, después la próxima semana veremos en el Nuevo Testamento y luego redondeamos la conclusión de qué es la Trinidad. Y si Dios lo permite y nos da vida a todos y no nos morimos de sed con el problema del agua, vemos lo que los concilios dijeron para demostrar que lo que los concilios concluyen es porque estaba en la Biblia y les estamos de acuerdo con ellos porque es bíblico, no que nos estamos creyendo los cuentos de los concilios. ¿Entiende? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque si no fuera porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, seríamos un gran lío, un gran problema. Gracias porque tú decides, Señor, no tomar en cuenta nuestros pecados por la obra de Jesús en el Calvario, por su justicia que fue puesta a nuestra cuenta. Por eso te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas entender, que nos des la capacidad de comprender lo que dice tu palabra, sabiendo nuestras limitaciones, pero buscando, Señor, que se convierta en sabiduría, que podamos entenderlo nosotros, cómo lo aplicamos en nuestra vida, para que luego podamos explicarlo a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces voy a mencionar muchos versículos del Antiguo Testamento que hablan de Dios, que describen a Dios, y quiero aclarar que hay muchos pasajes que hablan en forma antropomórfica de Dios, ¿verdad? El brazo de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies, los ojos de Dios, el rostro de Dios, y hay que aclarar que eso no es literal, ¿verdad?
porque Dios es omnipresente, está en todas partes, todo Él al mismo tiempo, de manera que no puede tener rostro, ni manos, ni pies. Cuando hablamos de la mano poderosa de Dios, estamos hablando en términos antropomórficos. Antropomórficos es en forma de hombre, como si fuese un hombre, de manera que lo podamos comprender. Así que cuando la Biblia dice o habla del brazo poderoso de Dios o la diestra de Dios, hace referencia no a que Dios literalmente tiene un brazo, sino a que, puesto que la gran mayoría de las personas desde aquel tiempo ya eran diestros, la diestra es la mano más fuerte, ¿verdad? Porque es la que más usas. Cuando habla de la diestra de Dios, está hablando de su poder, no de que literalmente Él tenga una mano, ¿verdad? Pero hay circunstancias, como los versículos que vamos a leer, donde no es un lenguaje antropomórfico en sí, sino que describe cosas de Dios, algo que Él dice de sí mismo, que es muy relevante para el concepto de la Trinidad, porque precisamente de ahí proviene. Acuérdate, la Trinidad, el concepto, es la manera en que podemos explicar de forma racional lo que estos pasajes dicen en el Antiguo Testamento y lo que otros pasajes que vamos a leer dicen en el Nuevo Testamento. Así que veamos primero que Dios habla de sí mismo en primera y en tercera persona. Es decir, Dios se refiere a sí mismo como si fuesen dos. Si se acuerdan, cuando estaban en la primaria, hablaban de los pronombres, ¿verdad? En primera, en segunda, en tercera persona del singular y luego del plural. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Se acuerdan? Hicimos planas y planas de todo eso. Cuando yo digo que Dios habla de sí mismo en tercera persona, me refiero que en lugar de decir yo, también dice él. O sea, Dios dice yo y también dice él. Primera y tercera persona. Ejemplo, Génesis 19, 24, Reina Valera 60. La gran mayoría de los pasajes lo vamos a ver en la Reina Valera 60, que están traduciendo literal estas palabras. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuántos Jehovás hay aquí? 2. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo está eso? Si tú ves el original, lo que se nos traduce como Jehová es el tetragramatón, YHVH. Y de hecho casi todos los que vamos a leer, donde dice Jehová es YHVH, pero hay pasajes donde cambia a Elohim, que es otro nombre con el que se refiere a Dios, pero también quiero aclarar que Elohim o Elohim no se refiere solo a Dios. Elohim se refiere a los seres celestiales, y cuando habla de Elohim en el contexto de Dios, habla que Él es el Elohim de Elohims, como decir Rey de Reyes o Señor de Señores. Cuando hablas de Rey de Reyes es porque si le dices Rey, no basta para explicar cómo Él es Rey por sobre todos los reyes. Entonces, como Rey en general implica la parte máxima de una monarquía, no hay nada arriba del Rey. Para hablar de Dios se tiene que especificar que es Rey de Reyes. ¿Se entiende? Porque no puedes decir solamente Rey, dirías, es como cualquier otro rey. No, Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Cuando la Biblia habla y le dice o le llama a Dios Elohim, se entiende como el Elohim de los Elohims, porque también los ángeles son Elohims. Otra forma en que se le menciona o se le llama es Adonai. Entonces, aquí en este pasaje, Génesis 19, 24, entonces Jehová, YHVH, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de YHVH. Jehová lo hizo, pero fue de parte de Jehová. Jehová lo ejecutó, pero fue enviado por Jehová. Aquí hay dos Jehovás, pero tienen exactamente el mismo nombre. Recuerda que en hebreo el nombre de una persona describe quién es esa persona. Por eso a Jacob, que se debe traducir como usurpador, se le cambió el nombre a Israel, príncipe de Dios. A Abraham se le cambió el nombre a Abraham. A Sarai se le cambió el nombre a Sara. Entonces,
Cuando habla de YHVH, Jehová, está hablando de que solo hay un Dios, ¿verdad? Solo hay un Jehová. Pero Jehová hizo llover fuego y azufre, pero fue enviado por Jehová. Dos Jehovás, pero al mismo tiempo un solo nombre. Son distintos, pero el mismo. Ahora, Génesis 18, 20 al 26, porque aquí se mencionan dos Jehová, el que hizo llover fuego y azufre y el que lo envió, ¿verdad? Porque fue de parte de Jehová. Ahora, se nos da información sobre el Jehová que hizo llover fuego de azufre que venía enviado por Jehová, pero ese Jehová es el varón que habló con Abraham. Génesis 18, 20 al 26, Reina Valera 60. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjate bien, Jehová está delante de Abraham, ¿verdad? Versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Versículo 25, lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham está hablando con Jehová, ¿verdad? Que tiene una figura humana, que estaba acompañado por otros dos, que sabemos que son ángeles porque después lo revela cuando llegan con Lot, ¿verdad? Pero entonces, Abraham dice, tú eres Jehová, tú eres el juez de toda la tierra, ¿vas a destruirlos si hubiese 50 justos? ¿Quién es el que ejecuta el castigo de hacer llover fuego y azufre? Jehová, que está hablando con Abraham. Pero lo que nos dice el versículo 19 es que Jehová, ese varón con el que Abraham estuvo hablando, que ejecutó el juicio que lloviera fuego y azufre, fue enviado de parte de Jehová. Dos Jehovás, pero uno solo, ¿verdad? Esto es como hablábamos de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo y Dios, pero los dos son Dios. Son distintos, pero uno. Es exactamente lo mismo. Vamos a Amós, capítulo 4, versículos 5 al 11, Reina Valera 60. Dice, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Fíjate bien, está diciendo, dice Jehová el Señor, ¿verdad? Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes que la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este énfasis es para que veas que es Jehová el que está hablando, ¿verdad? Digamos, por boca del profeta. Versículo 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, que este es el más interesante, os trastorné, está hablando Jehová, ¿verdad? Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuántos Jehovás hay aquí? 2. Os trastorné como cuando Dios, ahí es Elohim en el hebreo, en el original, os trastorné como cuando Elohim trastornó a Sodoma y Gomorra, dice Jehová. Y ya leímos en Génesis que Jehová hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová. Y aquí en Amós dice, yo los trastorné, él era Jehová
como cuando Elohim lo hizo. Otra vez, dos, pero son el mismo Dios. Ahora, veamos lo que la Biblia dice acerca del ángel de Jehová. Estos dos versículos que vimos tanto en Génesis como en Amós demuestran que Dios habla de sí mismo en primera persona y en tercera persona. Y son el mismo. Ahora veamos lo que la Biblia dice acerca del ángel de Jehová. Cuando vemos, por favor, cuando escuches el ángel de Jehová, no cometas el error de imaginarte un ángel, ese que tiene bata blanca y alas blancas, y un arpa. Ese concepto de ángel no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. Tienes una noción de eso hasta el Nuevo Testamento, y no de que tengan alas, sino de que tenían instrumentos. Cuando tú piensas en un ángel, tiene bata blanca y alas blancas, eso no es bíblico. Si tú quieres ver a un ángel bíblico, tendrías que pensar en la poca información que hay de un ángel destruyendo ejércitos enteros o de tener apariencia de varones. Si piensas en otro tipo de seres celestiales, como serafines o querubines, te asombrarías de la descripción. Algunos tienen 2 pares de alas o 3 pares de alas, cubiertos de ojos por dentro y por fuera, o con 4 rostros en la misma cabeza, de águila, de vaca, de león y de humano, y nada que ver con los angelitos así como encueraditos, chonchitos, con alitas. Eso no es un concepto bíblico. Entonces, cuando hablamos aquí del ángel de Jehová, la palabra ángel en hebreo es malak, mensajero. El ángel de Jehová no es un ser con bata blanca al lado, es un mensajero. ¿Ok? Si yo mando a mi hijo, Dael, a que vaya a decirle a su hermana, dice mi papá que vayas a la tienda, yo puedo decir que Dael, mi hijo, es el ángel de Hernán. Qué chido si oyes. Mi hija diría, y el ángel de Hernán vino y me dijo que vaya a la tienda. Es etimológicamente correcto, ¿verdad? Fue mi ángel porque yo lo mandé, es mi mensajero. Entonces, cuando hablamos aquí del ángel de Jehová, estamos hablando del mensajero. Lo importante es lo que se dice de este mensajero, no de todos los mensajeros que Jehová haya mandado, porque hay veces en que sí nombra al mensajero. Por ejemplo, el ángel Gabriel, que fue quien le dio la información a María, el que quedaría embarazada, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo. O el arcángel Miguel en Apocalipsis capítulo 12. Creo que es el mismo Gabriel quien le reveló a Daniel que Dios le iba a dar la interpretación de su sueño. Y el propio Gabriel también menciona a Miguel. Pero aquí, cuando habla del ángel de Jehová, no hay un nombre. Y la forma en que se habla de este ángel es muy interesante. Por ejemplo, vamos a Génesis 16, 9 al 13. Dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será el hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces desglosemos con detalle. Cuando dice el ángel de Jehová, claramente se especifica que no es Jehová, ¿verdad? Es el ángel de Jehová, el mensajero que viene de parte de Jehová. Ahora, cuando dice en el versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia, está hablando en primera persona. El ángel está diciendo, yo, primera persona, yo multiplicaré tu descendencia. Es un mensajero de Jehová, pero está diciendo que él va a multiplicar la descendencia. No especificó, dice Jehová, él habla en primera persona, multiplicaré tu descendencia, ¿verdad? El mensajero afirma que él mismo lo hará. Luego en el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. El nombre de Jehová que con ella hablaba. El ángel de Jehová estaba hablando con Agar, ¿verdad? Que es la mujer aquí en cuestión. Y aquí se especifica que era Jehová que con ella hablaba. El ángel de Jehová también es llamado Jehová. El ángel de Jehová afirma que él multiplicará su descendencia.
O sea, que la distinción entre ángel de Jehová y Jehová se pierde por completo cuando el versículo 10 dice, le dijo también del ángel, perdón, el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Agar entiende que el ángel le dice, multiplicaré tu descendencia, y Agar dice, tú eres Dios. Pero este ángel viene de parte de Jehová, ¿verdad? Así que no es Jehová, pero sí es Jehová. Es exactamente lo mismo que se dice de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? El ángel, bueno, Jehová, ahí no dice el ángel, Jehová hizo caer fuego y azufre de parte de Jehová. Aquí tienes al ángel que viene de parte de Jehová, el mensajero, que también es Jehová. Nuevamente tienes dos distinciones, Jehová y su mensajero, pero los dos son Jehová. Génesis 22, 11 y 12, Reina Valera 60. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Otra vez tienes al mensajero de Dios, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y dice, literalmente, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Hay una distinción entre él y Dios. Dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Pero el ángel no le había pedido un hijo. Quien le pidió su hijo era Dios. Y el ángel hace distinción entre él y Dios, pero reconoce al mismo tiempo que fue él quien le pidió que sacrificara a su hijo. De manera que el ángel de Jehová se identifica como el propio Jehová, pero a su vez habla de Dios como si fuese distinto a él, pero es el mismo. Éxodo 3, 2 al 4, Reina Valera 60. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. No sé si viste lo que sucedió aquí. Fíjate, se le apareció el ángel de Jehová, versículo 2, ¿verdad? En una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová, el mensajero que viene de parte de Jehová. Es él el que está en la zarza, ¿verdad? Y luego vamos al versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién era el que estaba en la zarza? El ángel de Jehová, pero también dice que es Dios quien estaba en medio de la zarza. Por lo tanto, el ángel de Jehová, distinto a Jehová, es Dios también. Ahora, ahí mismo, versículo 16, Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿A quién vio Moisés? Al ángel de Jehová. Y dice, es Jehová quien se me apareció y me dijo. Así que no hay duda que el ángel de Jehová es Jehová, pero al decirle el mensajero de Jehová, implica que Jehová lo mandó. De manera que él y Jehová son distintos, pero el mismo. ¿Te das cuenta del conflicto? Todos estos pasajes hablan de exactamente lo mismo. Son dos, pero uno. Hay distinción entre ellos dos, pero los dos son Dios. Esta no es una invención del Nuevo Testamento. Lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 16, Reina Valera 60. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Notaste aquí como el ángel de Jehová de repente se identifica como el mismo Jehová?
Dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, ¿verdad? El ángel de Jehová no le dijo, yo estoy contigo. El mensajero que viene de Jehová le dice, Jehová está contigo, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún problema. Y luego dice, Gedeón entiende, dice, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón está hablando con el ángel de Jehová y está hablando de Jehová como si fuese otro, ¿verdad? Gedeón no está hablando como si el ángel fuese Jehová. Y el ángel habló de Jehová como que es Jehová quien está con Gedeón. ¿Te fijas? No hay nada ahí que indique que el ángel de Jehová sea Jehová. Pero luego vamos al versículo 4. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y espérenme, ¿con quién estaba hablando Gedeón? Con el ángel de Jehová. Y aquí dice, y mirándole Jehová le dijo. O sea, el ángel de Jehová que está hablando con Gedeón ahora es identificado como Jehová mismo. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Pero el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. O sea que el ángel le dijo primero, Jehová está contigo, y luego le dice, yo estoy contigo, lo que es exactamente lo mismo. Él y Jehová son el mismo. Ahora vamos al versículo 22 y 23. 22 y 23. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. A ver a un ángel no provocaba la muerte. Ver a Dios provocaba la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y el juez de la tierra. Tú te presentas ante Él con pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Ver a Dios era morir. ¿Por qué? Porque eres pecador, ¿verdad? Ahora, dice, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová, la distinción, Jehová y el ángel de Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea que ver al ángel de Jehová es lo mismo que ver a Jehová, pero son distintos. ¿No fue Jesús quien dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre? Ver al ángel de Jehová era ver a Jehová. Es el mismo juez, no hay dos jueces. Y si ver al ángel de Jehová a la cara implicaba la muerte, es porque es el propio Jehová, ¿verdad? Y luego dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Ese mismo ángel de Jehová es identificado como el propio Jehová, pero al mismo tiempo son distintos. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, Reina Valera 60. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ok, el ángel de Jehová está ahí, ¿verdad? Y dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás. A ver, la escena, el sumo sacerdote Josué. En el contexto aparece con las vestiduras sucias, y la palabra hebrea para que se nos traduce como sucia es excremento humano. O sea, el sumo sacerdote, con las vestiduras del sumo sacerdote, las tenía llenas de excremento humano, que era la peor profanación, la peor inmundicia de la que se pudo haber ensuciado las ropas sacerdotales, ¿verdad? Y está Satanás y el ángel de Jehová. Entonces está Josué lleno de excremento con sus vestiduras, lo que refleja su pésima condición, ¿verdad? Su pésima santidad. Está el ángel de Jehová y está Satanás para acusarlo. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás. ¿Cómo? Jehová no estaba en la escena, ¿verdad? El que estaba era el ángel de Jehová. Y luego Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Jehová, quien está hablando, dice que Jehová te reprenda. No le dice yo te reprendo, que sería lo correcto, ¿verdad? Sino que dice que Jehová te reprenda. Pero ese Jehová que está hablando con Satanás era el ángel de Jehová.
Así que aquí tenemos otra evidencia clarísima de que el ángel de Jehová y Jehová son el mismo, pero distintos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos esta información sin explicación. En el Nuevo Testamento tenemos la explicación. Acuérdate, la revelación es progresiva. Dios fue revelando cada vez más de su plan, pero ninguna nueva revelación contradecía lo que ya se había dicho, sino que la complementa, la detalla aún más. Cuando se nos dijo en Génesis 3, un hijo de Eva, ¿verdad? Aplastará la cabeza de serpiente. Y luego nos dice un hijo de Abraham, y luego hijo de Isaac, y luego hijo de Jacob, y luego hijo de Judá, y luego hijo de David, y luego hijo de Salomón. La revelación fue progresando y cada vez se dio más detalle. Lo mismo sucede con esto que Dios refiere de sí mismo y cómo las personas, fíjate, tienen un problema al registrar al ángel de Jehová y a Jehová e intercambian quién es uno con el otro. Están hablando de dos Jehovás, pero al mismo tiempo es uno. Ahora, vimos, para irnos por pasos y no revolverlos. Lo primero, Dios habla de sí mismo en primera y en tercera persona, ¿verdad? Yo y Él, y los dos son un solo Dios. Luego, el ángel de Jehová es identificado como el mismo Dios. Es Dios hablando, y ver al ángel de Jehová era lo mismo que ver a Jehová. Morirías por tu pecado. Ahora, la palabra del Señor. Cuando hablamos o leemos sobre la palabra del Señor, no sé cómo lo interpretas tú, ¿verdad? Pero yo cuando decía, no, pues que la palabra del Señor siempre pienso en la Biblia, ¿verdad? Oye, pero en esos tiempos no había Biblia. ¿Qué era la palabra del Señor? Un mensaje que les llegó a la mente, pensaba yo, ¿verdad? La palabra del Señor vino a mí, ¿qué sería? Yo pensaba, Dios me mandó un mensaje, me llegó el mensaje, la palabra de Dios me dijo algo. Pero esa no es la forma en la que se escribe en la Biblia. Mira, Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjate, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión, es algo que vio. Y la palabra de Jehová dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es la palabra de Jehová? ¿Un mensaje que le llegó? No, una visión que habló. ¿Se entiende? La palabra de Jehová, de forma visible, le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Pero ¿quién era el escudo de Abraham? Jehová. La palabra de Jehová, la palabra enviada por Jehová, habla como si él fuera Jehová. Pero hay distinción entre la palabra y Jehová, ¿verdad? Algo más claro, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 al 7, Reina Valera 60. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y yo le agregaría, no estés poniendo gorro, ¿verdad? No lo deja dormir. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué entiendes? Yo entendía, pues todavía no entiende la palabra de Jehová, porque ahí ya estaba el Pentateuco escrito, ¿verdad? Pues será que no le entiende. Ahora, versículo 10, 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Quién está? ¿Quién fue el que vino y se paró? Jehová, ¿verdad? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Ahí hay una teofanía, ¿verdad? Una forma visible. Dios está ahí parado y le dice Samuel, Samuel, y Samuel le contesta, habla porque tu siervo oye, ¿verdad? Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo
por la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es lo que se le manifestó, pero era Jehová. Eso visible que le llamó era la palabra del Jehová, pero al mismo tiempo era Jehová quien lo llamaba. Tienes el mismo efecto, la misma situación que el ángel de Jehová, pero ahora es llamado la palabra de Jehová. La palabra estuvo ahí de forma visible y le habló a Samuel, pero esa palabra que viene de parte de Jehová era Jehová. Jeremías 1, versículo 4 al 9, Reina Valera 60. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviar irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y aquí está mucho más claro lo que estamos tratando de explicar. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo. La palabra de Jehová fue y se puso a hablar con él. No fue un pensamiento que le llegó, ¿verdad? Ahí estaba la palabra de Jehová y se puso a hablar con él, ¿verdad? Y la palabra de Jehová dice, antes que te formase en el vientre te conocí. La palabra dice que Él es quien formó a Jeremías. La palabra es quien formó a Jeremías desde el vientre y lo dio por profeta a las naciones. La palabra está diciendo, yo soy el creador y yo te establezco como profeta, pero Dios es el único que crea y es el único que establece profetas. Así que, ¿quién es la palabra de Jehová? Jehová mismo. Pero al decir palabra de Jehová, está haciendo distinción entre la palabra y Jehová, ¿verdad? Pero dice en versículo 7, me dijo Jehová, no digas soy niño. Hay una interacción, ¿verdad? Versículo 8, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Eso que estaba viendo tenía manos, tenía boca y tocó la boca de él. Jehová, pero no Jehová, sino su palabra. La palabra habló como si él fuese Jehová, pero al mismo tiempo distinto de Jehová. Así que el ángel de Jehová, la palabra de Jehová, se refieren a ese segundo Jehová del que hemos estado leyendo. Ahora, el Espíritu de Jehová. El término Espíritu Santo proviene del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo vas a escuchar o lo vas a leer mucho más, pero no es una invención, ni de los romanos, ni del Nuevo Testamento. Vamos a Salmo 51:11, Reina Valera 60. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo, ahí está mencionado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Isaías 63, 10 al 11, Reina Valera 60. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Fíjate, el Espíritu Santo, dice, fueron rebeldes, hicieron enojar al Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos dicen, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es una energía, es el poder de Dios manifestado. Dime, ¿una energía se enoja? Por supuesto que no. Para enojarse tiene que haber emociones y sentimientos característicos de una persona. Dice, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Toma decisiones, ¿verdad? Tiene voluntad propia. Es imposible que sea una fuerza. Es una persona, el Espíritu Santo. Pero se acordó, memoria, de los días antiguos de Moisés y de su pueblo,
diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El Santo Espíritu es una persona, es el Espíritu de Dios, pero si hablas del Espíritu de Dios que es santo, no puedes decir que es Dios y una fuerza que es su Espíritu, porque ese Espíritu también tiene voluntad propia, también toma decisiones al volverse enemigo, también recuerda lo que ha pasado en el día pasado. O sea, el Espíritu Santo es de Dios, tiene persona propia, pero está relacionado íntimamente a Dios, puesto que es su Espíritu. Ezequiel 11:5: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: así ha dicho Jehová, así habéis hablado, clase de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. El Espíritu de Jehová habla, una fuerza no habla. El Espíritu de Jehová vino sobre él y le dijo: así ha dicho Jehová. Así que es una persona. Job 33:4, Reina Valera 60: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo mencionado anteriormente, y dice: el Espíritu Santo me hizo. ¿Quién es el único que creó todas las cosas? Dios. Y aquí especifica que fue el Espíritu Santo quien lo hizo. Ahora leímos que la palabra de Jehová fue quien le dijo a Jeremías: yo te formé desde el vientre, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Dios? ¿La palabra de Jehová? ¿O el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Bueno, son el mismo, ¿verdad? Pero son distintos. Tienes Dios, el ángel o la palabra de Jehová y su Espíritu Santo. Y son creadores, ¿verdad? Y son personas, porque tienen emociones y voluntad, toman decisiones. Segunda de Samuel 23, 2-3, Reina Valera 60. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Fíjate, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado, ¿verdad? Y luego dice, en el versículo 3, el Dios de Israel ha dicho. Habló la roca de Israel. ¿Quién es el que habló? ¿El Espíritu de Jehová o el Dios de Israel? ¿O la roca? Son el mismo. El Espíritu de Jehová es el Dios de Israel. Es la roca de Israel. Por lo tanto, es el mismo, ¿verdad? Ahora, una referencia a los tres en un solo pasaje. A Dios, a su ángel o a su palabra y a su espíritu. Isaías 48, 12 al 16. Dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el primero y el último? Dios, ¿verdad? Es la manera en que Él se describía a sí mismo. El alfa y la omega. El principio, el fin. El primero y el postrero. También eso lo encuentras en Apocalipsis, ¿verdad? Dios describiéndose a sí mismo de esa manera, que implica que Él es eterno. Dice, leo de nuevo el versículo 12. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo. ¿Quién es ese yo? Jehová, el primero y el postrero, ¿verdad? Dice, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Los tres, pero son el mismo. Yo, Jehová, el primero y el postrero, yo que, dice, fundé también la tierra, mi mano derecha midió los cielos. Dice más adelante, desde el principio, en el versículo 16, desde el principio no hablé en secreto,
desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Dice Juan 1, el Verbo, ¿verdad? El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y aquí dice, yo que fundé todas las cosas, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Jehová y el Espíritu enviaron a Jehová. Es clara, clarísima la referencia a tres personas distintas que son el mismo Dios. El Antiguo Testamento en estos pasajes nos lleva a deducir sin ningún problema que es un solo Dios y hay tres distinciones: Dios, el ángel o la palabra y su Espíritu. No se inventó en Roma. No lo inventaron en el Nuevo Testamento, está clarísimo en el Antiguo Testamento. Alguien dirá, entonces, ¿qué hacemos con el Shema? ¿No fue Dios quien dijo? Vamos, Deuteronomio 6:4, Reina Valera 60, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ya vimos que no es uno, sino tres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos esto? No con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Puro Antiguo Testamento. Dicen algunos, es una contradicción. No puede ser uno y tres al mismo tiempo. Y sí, sería una contradicción si dijéramos que son uno y tres al mismo tiempo. Porque tendrías que decir que uno más uno es igual a uno. Y eso es falso, ¿verdad? Es absurdo, no es coherente. Entonces, ¿cómo explicamos que Dios dice que es uno, que es un único Dios? Y al mismo tiempo vemos estas distinciones entre estas tres personas diferentes que son el mismo Dios. Bueno, vayamos primero al original, en Deuteronomio 6:4, cuando dice Jehová uno es, la palabra uno es Ejad. Esta palabra Ejad es interesante por la aplicación. Vamos a Génesis 1:5, Reina Valera 60, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esa palabra un es la misma que se usa en el Shema. Ejad. Fue la mañana y la tarde un día. ¿Está hablando de unidad en singular o una unidad compuesta? Cosas distintas que forman uno. El día y la noche, un día, ¿verdad? Génesis 2:24, Reina Valera 60. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola ejad, uno. Esposo, esposa, son uno. ¿Esa palabra ejad habla de singularidad? No. Esposo y esposa, dos, son uno. Día y noche, dos, son uno. Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo es que todo el pueblo son uno? Todos son como si fueran uno, ¿verdad? Una unidad no singular, sino compuesta. Éxodo 25:19, harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio, hará los querubines en sus dos extremos. Cuando dice que los hará de una pieza, es ejad. Los dos querubines de una pieza. Así que cuando Dios dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, de ninguna manera es un argumento para decir que Dios es uno en singular. Porque todos estos ejemplos que te di, está hablando de una unidad compuesta, ¿verdad? No en singular. Si no, tendrías que decir que cuando te casas, ahora los dos son uno. Literal. No hay distinción entre ustedes. Si yo estoy casado con mi esposa Verónica, no podrías distinguir entre Verónica y yo. Y creo que es muy obvio, ¿verdad? Yo no me pongo vestido.
Decir Jehová uno es, eso significa que no puede haber más personas, que es singular, es absurdo, porque tendrías que concluir que esposo y esposa son el mismo. Y como mencionamos la semana pasada, si nuestros amigos unicitarios dicen la verdad y el Hijo y el Espíritu Santo son solo una manifestación de Jehová necesaria para el plan de redención, como lo mencionamos, entonces no tiene por qué estar en la eternidad, antes de la creación, ni después en la eternidad, con su creación, ¿verdad? Con sus elegidos. Segundo, el argumento está así. Si Jehová es el mismo en las tres personas, porque ellos no creen que sean tres personas, entonces tendríamos que decir, Dios es Jehová, ¿verdad? El Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Por lo tanto, son idénticos, ¿verdad? No habría distinción entre ellos porque son el mismo. Entonces, ¿cómo explicas todos los pasajes que leímos, donde distinguen entre uno y otro, pero al mismo tiempo son un solo Dios? No se puede. No se puede. Cualquiera que se atreva a afirmar que Padre, el ángel de Jehová, la palabra de Jehová, el Espíritu Santo son el mismo, tiene que dejar de interpretar con exégesis. Tiene que empezar a hacer eisegesis, meterle ideas al texto. Ah, sí, es que la palabra de Jehová es Dios mismo. Entonces, ¿por qué hace distinción? Es un símbolo. Tienes que tirar la exégesis. Ya no te sirve la exégesis bíblica. Ya no puedes ir al original e interpretar de ahí. Tienes que deshacerte de esos pasajes poniéndole una interpretación simbólica. Es algo poético. En ninguno de lo que leímos, excepto Salmos, es poesía. El género literario no es poético. Cuando dicen la Trinidad es un concepto romano, por supuesto que no. Lo único que demuestran es que no han leído con detalle todo lo que ya leímos. Así que fíjate bien, no me he metido el Nuevo Testamento, pero aquí en el Antiguo Testamento tienes Dios, palabra o ángel y Espíritu Santo. ¿Cómo explicas racionalmente que los tres son un solo Dios? La Trinidad. ¿En qué consiste la Trinidad? En la Trinidad hacemos distinción entre la palabra esencia. La palabra esencia es el ser. Y no estamos acostumbrados a esos términos. Pero cuando nosotros decimos que Dios existe, estamos diciendo algo falso. Dios no existe. Y antes de que rasgues tus vestiduras, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay Dios, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar en términos filosóficos del ser, tú tienes que pensar así. Está el ser y está el no ser. El ser es lo que es. No ser es lo que no es, ¿verdad? No hay un círculo cuadrado. Eso es no ser. No tiene esencia, no es algo. Nosotros existimos. No somos. Y tampoco no somos. O sea, no estamos en el ser ni en el no ser. Existir es salir del ser. Ve la vida humana, no es, y luego de repente es, y luego otra vez no es, ¿verdad? No existes, naces, existes ahora, eres, y luego te mueres y dejas de existir, hablando terrenalmente, ¿verdad? Dices, el ser humano no es, porque se muere, deja de ser, pero tampoco es no es, porque un momento fue. El ser humano existe, proviene del ser y va al no ser. ¿Se entiende? Dices, ¿Dios existe? Por supuesto que no. Dios es. Él siempre es y nunca deja de ser. ¿Se entiende? Cuando decimos la esencia de Dios, estamos diciendo el ser de Dios, la naturaleza divina. Dios nunca deja de ser. Cuando decimos Dios es uno en esencia, decimos es una sola naturaleza divina. Pero tres en persona, ahí se crea otra palabra, subsistencia. Existencia es fuera del ser, subsistencia es dentro del ser. Es una sola naturaleza divina, una sola esencia, pero hay tres subsistencias
que están dentro del ser y que son distintas entre ellas. Por eso yo casi nunca uso la palabra subsistencia, porque acá la mencionamos como ser pobre, ¿verdad? Hombre, apenas logro subsistir. No creo que comunique lo que es y tendría que explicar mucho antes de poder usar esa palabra cada vez que la quiero usar. Entonces, para mí es mucho más fácil decir Dios es una sola naturaleza divina, es una sola esencia y tres en persona. Pero sigue siendo una sola naturaleza divina con tres personas diferentes que tienen la misma naturaleza. Ahora, yo sé que suena muy complejo, pero es lo que estamos viendo en la Escritura. Ahora, ¿cómo es que esto no es una contradicción? Porque no estamos diciendo que Dios es uno y tres al mismo tiempo y en el mismo sentido. Una contradicción lógica es cuando afirmas que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si yo digo que aquí estoy, pero no estoy justo en este momento, es algo absurdo. ¿Estás o no estás? ¿Verdad? Cuando decimos que Dios es uno en esencia y tres en persona, estamos hablando sentidos diferentes. Una sola naturaleza divina, tres personas distintas entre ellos. Un solo Dios, tres personas. No es contradicción porque estamos hablando de cosas distintas. Decir Trinidad es la explicación racional de lo que la Biblia dice. ¿Se entiende? No es que alguien estaba de repente, oye, se me ocurre esta genial idea, vamos a decir que hay tres dioses pero que en realidad son uno, y le pongo Trinidad. Y así es como muchos imaginan que pasó. ¿Para qué? Para engañar a la gente. ¿Y qué ganas? No sé qué habrán ganado. No ganas nada, absolutamente nada. Pero cuando hablamos de Trinidad, viene de triunidad. Tres, como vimos, hay tres distintos, pero son uno solo. La Trinidad es la explicación racional de lo que leímos. Es una sola naturaleza divina, tres personas. Nosotros somos una naturaleza humana, una persona. Dios es una naturaleza divina, tres personas. No hay nada en el universo que sea como Él, por eso no se te ocurre hacer ningún ejemplo. No lo podemos comprender a todo el detalle que quisiéramos, porque no hay nada que podamos ver que sea igual para analizarlo. Y como no podemos ver a Dios ni estar relacionándonos con Él directamente, lo único que tenemos es la revelación de su palabra. Y nuestra responsabilidad para permanecer fieles es decir lo que la Biblia dice hasta donde dice. Si tú dices no hay Trinidad, estás negando la Escritura. ¿Se entiende? Estás contradiciendo todos esos pasajes que leímos y son solo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene toda la claridad de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento entendemos quién es la palabra del Señor, quién es el ángel de Jehová en estos casos, que no siempre era el mismo, ¿verdad? Es en el Nuevo Testamento donde tenemos la revelación del Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Es donde vemos la economía en la Trinidad. Y economía, acuérdense, no es de dinero. Economos, reglas, que es nomos, del pueblo o de la casa o de la institución, lo de la persona, lo que tú quieras. La economía, en términos simples, son las reglas de la casa. ¿Cuál es la economía de la Trinidad? ¿Cuál es el rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación? Eso lo entendemos hasta el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo anticipa que era un misterio oculto por los siglos, la revelación del Hijo del Hombre. Por eso cuando Jesús habla de sí mismo hay bastante sabiduría que pasa desapercibida por nosotros cuando no entendemos cómo deducimos la Trinidad del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice el Padre y yo uno somos, no está diciendo nada nuevo. Está refiriéndose a los versículos del Antiguo Testamento que acabamos de leer, donde el ángel de Jehová es el mismo Jehová, donde la palabra de Jehová es el mismo Jehová. Cuando dice, les conviene que yo me vaya y mandaré al Espíritu Santo, y dice que morará en todos, el Espíritu de Jehová es algo que ya conocían. Ya estaba en la Escritura. Ahora espero que entiendas porque Jesús les dijo, qué torpes son ustedes y lentos para entender lo que los profetas dijeron.
porque ya lo conocían, ¿verdad? Cuando Jesús les habla de esas cosas, ellos tenían la información para atar cabos, pero no nos da para tanto, ¿verdad? Entonces, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, estamos totalmente de acuerdo. Hay un solo Señor, un solo ser con naturaleza divina, pero hay tres personas en ese ser, distintas entre ellas. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, ¿verdad? El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son distintos entre ellos, pero son un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza divina. Por eso el Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. El Padre es omnisciente, el Hijo y el Espíritu Santo también. Tienen los mismos atributos. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza divina. Un solo ser divino, pero tres personas. ¿Se entiende? Hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Fíjate bien el esfuerzo que hacemos por permanecer bíblicos, ¿verdad? El camino más fácil es decir no hay Trinidad. ¿Puedes verlo? El camino más sencillo es decir no hay Trinidad. Así no tengo que lidiar con ninguno de estos pasajes. No tengo que encontrar una explicación racional a estos pasajes. Simplemente digo no hay. ¿Y en qué te basas? Bueno, porque es un misterio. Y ya. Pero si quieres ser fiel a la Escritura, vas a tener que meterte en esos problemas, ¿verdad? Investigar más a fondo, encontrar el conflicto. Gracias a Dios, todo esto ya lo vieron siglos atrás. Ellos ya pagaron el precio de estudiar y dedicar vidas enteras estudiando y analizando cómo es que Jesús es Dios, pero distinto a Dios al mismo tiempo, para formular lo que ahora conocemos y que sin problema podemos encontrar en la Escritura. Pero tomó mucho tiempo y esfuerzo. Dice, oye, pero ¿por qué Dios no lo dijo y ya? La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Sí, todos como hijos de Dios se nos va a dar una revelación básica y fundamental, que es el Evangelio. ¿Verdad? Y es suficiente para la salvación. La muestra es el ladrón en la cruz. Lo único que supo es que Jesús es el Mesías y que Él vendría en su reino. Y con eso fue suficiente. Todo lo demás requiere que te pongas a estudiar. ¿Verdad? Ay, pero yo tengo el mismo Espíritu Santo. Sí, pero si no aprendes, si no te esfuerzas, no hay galardón. Dios galardona a los que le buscan. Entonces sí, ser trinitario es la postura más complicada, porque no puedes afirmar gratuitamente, así es y ya. Tienes que llegar a una explicación. Pero eso no es para que te sientas superior, ¿verdad? Eso es para que tengas paciencia con los que se atreven a decir que la Trinidad no existe. Es para que los veas con amor y les digas, si quieres, te leo algunos pasajes y me dices qué explica mejor esos pasajes. Que es un solo Dios idéntico manifestado en distintas personas y que no hay diferencia entre ellos, o que efectivamente hay una distinción entre ellos porque la Biblia lo dice. Y si hay una distinción entre ellos, pero son Dios, los unicitarios están equivocados. Pero hay que hacer que estudien más para que tengamos la esperanza de que puedan comprenderlo si es que quieren ser fieles a la Escritura. Si tú les muestras de estos pasajes y dicen, son el mismo. Bueno, ¿cómo llegas a esa conclusión? Son el mismo y ya, no tengo que explicarte nada. Se acaba de declarar derrotado, ¿verdad? Ya cerró su cerebro a la lógica, ya no quiere, ya levantó sus murallas, ya se acabó el diálogo, ya vio su error. Así de simple. Misión cumplida. No hay por qué insistirle.
No hay por qué presionarlo. No, dime. Ya dejó en evidencia que ya vio el problema. No sabe cómo resolverlo, pero le da vergüenza reconocerlo. Así que se cierra. La mejor muestra de amor que podemos hacer es decir, ok, ya no hablamos del tema. Tú por dentro sabes que ya tiene una piedra en el zapato. Y que no va a poder seguir su vida igual si quiere ser fiel al Señor. ¿Verdad? Si el Espíritu Santo está en él, ahí está continuamente. Tienes que entenderlo. ¿Qué significa eso? Y va a tener que empezar a buscar ayuda. Y va a buscar a los que son como él para que le ayuden a resolver ese problema. No lo van a poder resolver. Y ese es el camino que trajo a muchos, incluyéndome a mí, no con la Trinidad, sino con otros temas. Es el camino que Dios usa para que llegue el punto en que digas, estaba equivocado. Estaba equivocado. La mejor explicación es esta otra, es lo que explica mejor la información bíblica. Y así me pasó con el estado intermedio, ¿se acuerdan? Y lo confesé públicamente. Cambio mi postura, porque mi manera de interpretarlo no explica con suficiente claridad todos los pasajes bíblicos. Y lo reconocí y les enseñé lo que aprendí, con la esperanza que ustedes también cambien. Hay un estado intermedio donde estamos conscientes, y yo decía que no había conciencia. Cuando te das cuenta y luchas con esa idea y tratas de sacarle la vuelta y dices, no hay vuelta, no hay de otra, no se puede explicar como yo pensaba, así se explica mejor. Mi intención es ser fiel a Dios por medio de su palabra, entonces reconoces públicamente que te equivocas. Ese es el camino sano. El camino de la necedad es decir, pues no me importa, yo así creo y ya. Y ya no hablemos de eso porque vamos a ahorrarnos problemas. Sí, huir del problema no lo soluciona. Así que todos tengamos la paciencia, la tolerancia de tratar de explicarle a nuestro amigo unicitario, se diga cristiano o no, que es imposible explicar todos estos pasajes si asumimos que todas estas evidencias de distintas personas en realidad son una misma. No se puede. Que Dios nos dé gracia mientras lo hacemos. Y si lo puedes comprender, entonces debes resolver otras preguntas. Cuando dicen, ¿a quién le debo orar? ¿Al Hijo, al Padre o al Espíritu Santo? ¿A quién le debes orar? Es lo mismo. Si hablas al Hijo, estás hablando con Dios. Si le hablas al Padre, estás hablando con Dios. Si le hablas al Espíritu Santo, estás hablando con Dios. Es imposible que diga el Padre, no, Arna, yo no sé qué estuviste pidiendo, le estuviste diciendo a Jesús no sé qué cosa, así que no me doy por enterado. Es absurdo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, cuando oren digan Padre? ¿Sí? Porque Jesús en su naturaleza humana les está enseñando, ustedes que son del reino, pueden dirigirse a Dios como su Padre. Cosa que nunca antes en la Biblia se había hecho ni se había dicho. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que nos concedas permanecer fieles a tu palabra. En medio de tanta confusión, de tanta falsa doctrina, ayúdanos, Señor, a perseverar, estudiando, escudriñando, para permanecer fieles nosotros mismos y ayudar a los que están con nosotros a permanecer fieles. Algunos, Señor, están siendo arrastrados hacia estas doctrinas porque les restan importancia. Hoy consideran que no es tan grave ese tipo de errores, Señor, pero tú nos has revelado en tu palabra que no podemos decir que Jesús es el Señor si no hemos creído todo lo que Él dijo que es Él. Jesús mismo enseñó el concepto de la Trinidad. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles en tu palabra y ayudar a otros a permanecer fieles. Danos el celo que necesitamos para defender la verdad. No basta con reconocer que hay personas que enseñan una doctrina errada.
También hay que enseñar cuál es la doctrina bíblica, cuál es la doctrina correcta, para que nuestros hermanos, Señor, aquellos que quizás tienen menos experiencia, que quizás tienen menos tiempo caminando en el Evangelio, tengan las herramientas para poder encontrar las respuestas, que les ayuden a ellos mismos a permanecer fieles y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ayúdanos, Padre, a reconocer que toda esta información nos debe de dar la humildad que antecede la sabiduría. Que nada de esto, Señor, sea usado para vanagloriarlos. Que nos trates como el apóstol Pablo, Señor, que él mismo dice que tú le enviaste un aguijón en la carne para que no se exaltara por las revelaciones que había recibido. Ayúdanos, Padre, a reconocer que tu poder se perfecciona en la debilidad y que tenemos muchas áreas que debemos cambiar. Que el conocimiento no nos hace más santos si no lo llevamos a la práctica, Señor. Que la verdad, Señor, si la guardamos para nosotros y no la compartimos, estamos pecando de omisión porque no hablamos lo que es bueno. Danos el valor para hablar cuando debemos hablar y la gracia y sabiduría para poder explicarlo. Danos la capacidad de tolerar aún las ofensas o el menosprecio que podamos recibir al explicarlo y ayúdanos a entender la diferencia entre cuándo no debemos discutir con un necio y cuándo debemos responder al necio como corresponde, según lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu paciencia y misericordia para con nosotros. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos como máximo a responder las preguntas que llegan al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, te puedes agregar gratuitamente. Digo, no estoy enterado de que alguien cobre, pero no se les ocurra pagar, ¿verdad? No, que está en oferta una buena oportunidad para unirte al grupo de preguntas. No hagas eso, ¿verdad? Todo lo que hacemos, gracias a Dios, todo lo que hacemos es gratuito. Todos los materiales, todo lo que hacemos, siempre lo hemos manejado gratuito. Nos han escrito personas de otras partes del mundo preguntando si pueden usar nuestros materiales para ellos dar cursos en su iglesia o para sus predicaciones y siempre les hemos dicho, úsalo. Si es bíblico, no es mío, eso es de Dios. Y si es bíblico y te edifica, úsalo, no tienes ni siquiera que pedir permiso. Si nos puedes avisar que lo estás haciendo excelente para saber dónde se está usando, pero no se requiere autorización. Nada de lo que hacemos tiene un costo por parte del que lo recibe. Claro que todo cuesta, ¿verdad? Nosotros, todos en la congregación del Árbol Plantado, absorbemos el costo. Trabajamos para sostenernos a nosotros mismos y para ayudar a los demás. Claro que cuesta generar estos videos, claro que cuesta todo lo que se requiere para transmitir, claro que cuesta que alguien se ponga a estudiar, claro que cuesta que alguien mantenga el orden, pero todo ese costo lo absorbemos nosotros para que sea gratis para todo el que le pueda servir. Así que por favor, nunca vayas a comprar algo de doctrina porque es falso, no cobramos nada por nada que sea doctrinal. Cuando vendemos playeras, pues es para pagar la playera, ¿verdad? No tengo tanto dinero como para regalarlas. Ok, empiezo a leer la primera pregunta. Edson Medina, pastor, con lo aprendido el día de hoy con respecto a la palabra de Jehová, ¿pudiéramos entonces concluir que en efecto Pablo vio a Jesús para recibir enseñanza? Dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo aprendió por revelación de Jesucristo. Bueno, aplica, o sea, podemos interpretar que Jesús se lo reveló directamente, ¿verdad? Que es lo que dice literalmente. Pero si Jesús estuvo ahí manifestado en carne o no, no lo podemos deducir del texto, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad es decir, claro que lo recibió por revelación de Jesucristo, no lo aprendió de hombre, pero eso puede interpretarse de distintas maneras, ¿verdad? Así como los apóstoles no entendían y Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, fue un acto divino en abrirles la mente para que comprendieran, puede ser exactamente aplicable aquí también, ¿verdad? Que lo mismo que hizo Jesús con sus apóstoles, lo hizo con Pablo al permitirle entender cosas que no comprendía sin que tuviera un maestro terrenal que se las estuviera enseñando, ¿verdad?
Puede ser que Jesús se apareciera, él dije, a ver Pablo, siéntate, ahí te va, y le empezara a explicar los versículos, como sucedió con los que iban camino a Maús, ¿verdad? Que Jesús se apareció a ellos y les fue enseñando todo lo que la palabra decía acerca de él. También podría ser una interpretación válida. Así que no hay forma de saberlo. Pero de que fue por revelación de Jesús, fue por revelación de Jesús. Siguiente, dice Francisco, buenas tardes, en Salmo 2, 11 y 12, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Dice claramente se menciona al Hijo, ¿se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad o es otra interpretación? Es probable, pero yo no me metí a estos pasajes porque no muestran que el Hijo sea divino, ¿verdad? O que el Hijo sea el mismo Jehová. Entonces nosotros, ahora que tenemos la revelación del Hijo, vamos a estos pasajes y podemos encontrar a Jesús ahí. Pero si partes de lo que dice nada más el Salmo y hablas del Hijo de Jehová, no aplica solamente a un ser divino, ¿verdad? Porque también los ángeles son hijos de Dios. Dice Job que se presentaron los hijos de Dios, ¿verdad? Incluso Satanás iba entre ellos. Entonces el calificativo de hijo de Dios no aplica necesariamente a una persona divina. Por eso esos pasajes los excluí. Pero si me preguntas a mí, cuando dice honrad al Hijo, para que no se enoje, difícilmente aplicaría a un ángel o aplicaría a un ser humano. Tiene que ser el Hijo de Dios. Pero eso lo hacemos con la revelación que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. Si en un relato acerca de ti se refieren como el esposo o el hijo o el padre o Hernán, haciendo o describiendo cosas que haces como cada uno de ellos, ¿sería correcto pensar y decir que eres una esencia y varias personas? No, porque si yo hablo de mí mismo como, bueno, dicen, allí estaba Hernán, ¿verdad? Y si quisiéramos hacer una analogía, tendría que decir, ahí estaba Hernán y el mensajero de Hernán. Y el mensajero de Hernán dijo que debían de hacer algo. Eso sería una analogía parecida. Y ahí no están describiéndome en roles diferentes, sino que el ángel o el mensajero de Hernán y Hernán están hablando de ellos mismos como si fuesen distintos, ¿verdad? Si yo llegara y yo dijera, hola, yo soy Hernán, soy el mensajero de Hernán, que Hernán me mandó, pensarías que soy una trinidad o algo así, o que estoy loco, ¿verdad? Que está loco. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana no existe eso. Pero cuando hablas de la naturaleza divina es totalmente distinto a nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que reconocer, sí, hay un misterio en la Trinidad, pero con la información que tenemos es claro para decir hay una esencia y tres personas. Siguiente. Adrián de la Garza, pastor, buenas tardes. ¿Podemos decir que Dios es el único ser en acto puro? Bueno, en términos filosóficos, sí. Hay un solo ser, ¿verdad? Una sola esencia, una sola naturaleza divina que nadie más comparte. Nosotros tenemos atributos, decimos comunicables, ¿verdad? Que son en mucho menor grado. Dios es sabio y nosotros podemos tener sabiduría, ¿verdad? Dios es amor, nosotros podemos amar. Dios es omnisciente, nosotros conocemos algo. Dios es omnipresente, nosotros podemos estar presentes. Son atributos que experimentamos en una forma muy limitada porque no somos divinos, pero hay un solo ser en acto puro, por así decir, que es pura esencia, que tiene todos los atributos divinos. O sea, en términos filosóficos, creo que es correcto. Alex García, ¿qué diferencia tiene sobre las palabras profeta y ángel, siendo que los dos son mensajes de parte de Dios? Bueno, cuando tú hablas de un ángel, en términos bíblicos, normalmente se refiere a un ser celestial. Y cuando hablas de un profeta, estás hablando de un ser humano que ha recibido el ministerio de dedicarse a proclamar las cosas que Dios le diga. El ángel está referenciado con alguien que fue enviado directamente por Dios, a distinción de un profeta que en toda su vida puede que Dios le hable en distintas ocasiones, ¿verdad? Pero llevaba su vida normal y en su ministerio tenía que llevar la palabra de Dios cuando correspondiera. Entonces tú piensas en un ángel del Señor y estás pensando en alguien que viene específicamente a comunicar algo. Y no recuerdo ahorita ningún pasaje, pero no me atrevo a asegurar que no hay ningún pasaje donde un ángel sea un ser humano. Siempre se refiere a un ser celestial. Un profeta es un ser humano que ha sido llamado por Dios a cumplir ese ministerio. Siguiente, Martín dice, el Jueces 13
Manoa le pregunta al ángel por su nombre y le dice que para qué le pregunta por su nombre, que es admirable. ¿Es el mismo que el de Isaías 9, que se le pondrá al niño admirable? Mira, si entiendes que hay tres personas y empiezas a buscar ya en la Biblia estas referencias, las vas a empezar a encontrar, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Cuando le dice, ¿quién luchó con Jacob? Jacob luchó con un ángel, ¿verdad? Dice el corito, Jacob luchó con un ángel por una bendición. ¿Y quién era ese ángel? Ya cuando ves la información y lo que el ángel hace y que el ángel le cambia el nombre, entiendes que era Dios mismo. Y hay otra referencia, ¿verdad? A que ese varón con el que él estaba en realidad era Dios, que es el mismo ángel del Señor o la palabra del Señor. Entonces, cuando entiendes eso y empiezas a ver otros pasajes, vas a conectar, pero no siempre, ¿verdad? No siempre que veas al ángel del Señor se refiere a la segunda persona de la Trinidad. Así que tienes que primero ver qué hace el ángel. Si el ángel hace cosas que solo Dios puede hacer, o el ángel habla como si él mismo fuese Dios, entonces es la segunda persona de la Trinidad. Si no, no. Por ejemplo, los dos eran tres varones los que visitaron a Abraham, ¿verdad? Abraham reconoce a uno como Jehová, los otros dos eran ángeles. Y aunque tenían la capacidad de cegar a todos los hombres que estaban buscándolos para violarlos, no tienen un atributo divino. Por lo tanto, no son la segunda persona de la Trinidad. Así que cuando veamos en el Antiguo Testamento a un ángel de Jehová, hay que poner atención a lo que el ángel hace o lo que el ángel dice para ver si se refiere a la segunda persona de la Trinidad. Siguiente pregunta, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Gracias. ¿Es correcto esta afirmación? ¿Dios es uno, existiendo en tres personas? No, porque existir implica que está fuera del ser. Y Dios es ser puro. Por lo tanto, es imposible que Dios exista. Así que si si dices Dios es uno, existiendo en tres personas, ya te estás contradiciendo, puesto que Dios no puede dejar de ser, ¿verdad? Existir es algo que sale del ser, pero no es el ser mismo. Dios no puede existir, porque Dios es ser nada más. Por eso es equivocado decirlo de esa manera. Kimberly dice, buenas tardes, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre cuando la Biblia menciona que Dios vino a mí y vino sobre mí? Bueno, al menos en los textos que leímos, vino a mí es que se presenta junto a ti, ¿verdad? Y habla contigo. Vino sobre mí es que toma control de tus acciones. Por ejemplo, lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, había una mujer que era esclava, que adivinaba el futuro, lo hacía por medio de demonios, y esta chica andaba atrás de ellos proclamando que ellos eran hijos de Dios, el Dios Altísimo. Pablo, molesto, lleno del Espíritu Santo, reprende al demonio en esta mujer y la abandona y deja de poder adivinar. Pero se especifica que estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, cuando hablaba, dice, lleno del Espíritu Santo, dijo, esa llenura del Espíritu Santo que está sobre él implica que es Dios quien está controlándolo a él para hacer lo que Dios quiere hacer. Cuando dice que vino a mí palabra de Jehová, no es que tomara control de él para hablar, sino que se presentó ante él, ¿verdad? Entonces ahí vemos una distinción. Siguiente, Víctor G. Buenas tardes, pastor Hernán. Alfa y Omega, principio y fin es Dios. ¿Dónde está implícita la eternidad si principio implica tiempo? Gracias. Mira, si nosotros lo vemos en términos que podamos comprender, porque la eternidad es incomprensible para nosotros. En la eternidad no existe el tiempo. Si habláramos en nuestros términos, tendríamos que decir que pasado, presente y futuro están todos en el mismo instante. ¿Cómo entiendes eso? No se puede, porque hablar de pasado requieres cambio. Pero en la eternidad no existe el tiempo, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios sabe todo de ti en cualquier momento del tiempo, en un instante que nunca deja de ser. Entonces es imposible. Cuando Dios dice, yo soy el primero y el último, ¿a qué se refiere? Que antes de la creación Él estaba, y cuando acabe esta creación y haya una nueva, ahí va a estar. Él siempre ha estado. Para nosotros hay un principio y hay un fin, ¿verdad? Que es el juicio final. Dios es el primero y el último. Eso demuestra que Él no muere, que Él siempre es. Es la manera en que les comunica a las personas con una mente como la nuestra, muy limitada,
en términos que nosotros podemos entender, nos explica cómo es Él. Y decimos es eterno. No, está en el principio y el fin, o sea, a Él no le afecta el tiempo. Siguiente, Grace Alvarado, buenas tardes, pastor. Si ya se tiene el conocimiento de la Trinidad, ¿sería mejor orar conforme a la economía del Espíritu Santo? Bueno, si oramos conforme a la economía, tendríamos que seguir el patrón que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado, venga tu reino. Porque entendemos que es el Padre quien eligió, ¿verdad? Es el Hijo quien salvó, quien pagó el precio. Y es el Espíritu Santo quien regenera y preserva. Entonces, si queremos orar y vemos a Jesús como nuestro hermano mayor que intercede por nosotros ante el Padre, la economía de la Trinidad, es decir, es el Padre quien ya decidió todas las cosas y oramos a Él para externar nuestros deseos y pedirle que se haga su voluntad, pero lo hacemos por medio de Jesús que pagó por nosotros y el Espíritu Santo que intercede por nosotros como conviene. Entonces, si te fijas, cuando oramos, el rol de las tres personas está activo. No puedo orar al Padre si no es por medio de Jesús, ¿verdad? Y no sé qué orar, dijo el apóstol. Es el Espíritu Santo quien intercede por mí con gemidos indecibles. Entonces, cuando yo me pongo a hablar al Padre, como Jesús me enseñó, lo hago debido al Hijo, por lo que Él hizo, y el Espíritu Santo enmienda las barbaridades que estoy diciendo, porque conoce la profundidad del Padre. O sea, es imposible orar sin la Trinidad, ¿me explico? Entonces, cuando dices, respetamos la economía, ese es el orden establecido, según nos enseñó Jesús, en cuestión de la salvación. Pero en esencia es el mismo Dios. Siguiente, Francisco, buenas tardes, Pastor Hernán. ¿Cómo podemos interpretar Juan 1:18? A Dios nadie le ha visto jamás, puesto que en el Antiguo Testamento algunos vieron al ángel de Jehová. Ah, ok, pero ¿quién era el ángel de Jehová? Toma las palabras de Jesús, al Padre nadie lo ha visto. Entonces, ¿a quién vieron Adán y Eva? ¿A quién vieron Caín y Abel? ¿A quién vio Abraham? Al Hijo. Quien me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Entonces, la Biblia asegura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es otro problema para los unicitarios, porque si Jesucristo es el mismo Dios, ¿cómo puede mediar entre Dios y los hombres, verdad? No podría ser mediador si Él es el mismo Jehová. Pero si hay un mediador y el único mediador, ¿quién es el único que ha estado con los hombres para ponerlos en paz con Dios en toda la historia de la humanidad? El Hijo. Por lo tanto, aquel que le dijo a Adán, ¿dónde estás? Desde ahí ya era la segunda persona de la Trinidad. Porque Adán y Eva fueron perdonados en ese mismo instante en que discutieron, ¿verdad? Porque Dios los vistió de pieles. Desde ahí ya tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, que viene a ser encarnado, ¿verdad? Para cumplir con lo que el Padre había decidido desde la eternidad, que más adelante vamos a estudiar eso con más detalle, para que nosotros pudiéramos estar con Él. Entonces, al único que ha sido visto por medio de teofanías es el Hijo. Siguiente, Yael Rodríguez. Si alguien cree en Cristo como su suficiente Salvador, pero que en Él como una manifestación de Dios, ¿puede llegar a ser salvo? La doctrina de la Trinidad es necesaria para la salvación. ¿Y por qué? Mira, si pensamos en el ladrón en la cruz, dudo que haya comprendido la Trinidad, ¿verdad? Ni siquiera estaba revelado con claridad. Quizás podríamos pensar que como nosotros, leyendo el Antiguo Testamento, dijera, eso está extraño, ¿verdad? Como que hay como dos Jehovás, pero son uno, y el Espíritu Santo también es Jehová, pero no tenía la revelación del concepto de la Trinidad, porque esa la tienes hasta que Jesús es revelado. Entonces, el ladrón en la cruz no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, no la tenía, quién sabe ahorita. No tiene idea de lo que estamos hablando, y Jesús fue claro en que fue salvo, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias tenemos que decir, no, la doctrina de la Trinidad no es necesaria para la salvación, ¿verdad? Porque es natural. ¿Quién de aquí recién rindió su vida a Cristo y ya conocía todo lo de la Trinidad? Nadie. Por eso decimos, entender la Trinidad no es un requisito para la salvación, porque la salvación es gratuitamente entregada por Dios a quien le place. Pero eso no significa que tú puedes negar la Escritura porque quieres
y al mismo tiempo decir que sirves a Dios, porque es un acto de rebeldía consciente. ¿Me explico? Decimos, no se requiere la doctrina de la Trinidad para salvarte, nadie la sabe, nadie la comprende, hasta que eres salvo, porque aparte la Escritura afirma que para entender las cosas de Dios, tiene que discernirse por medio del Espíritu. Entonces nadie tiene que saber la doctrina de la Trinidad para salvarse, pero una vez salvo, somos llamados a ser diligentes. La carta a los Hebreos dice que debiendo ser ya maestros son como niños de pecho, ¿verdad? Que requieren leche. El que se niega a profundizar o se niega a reconocer lo que la Biblia dice acerca de Dios, está en una seria negligencia que puede desviar a muchos, que después puede poner en duda su salvación por las consecuencias que eso implica. Así que el hecho de que la doctrina de la Trinidad no sea necesaria para la salvación, no significa que entonces puedes negarla abiertamente y como quiera eres salvo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alguien que distorsiona la Escritura lo puede hacer por ignorancia, pero cuando se le instruye y aún así insiste en negar lo que la Biblia dice, eso pone en duda el nuevo nacimiento. ¿Se entiende? Por eso es una doctrina primordial, ¿verdad? Primaria. No es necesaria para la salvación, pero es una distorsión de lo que la Biblia dice de Dios mismo, y un hijo de Dios debe buscar ser cada vez más como Jesús, y es Jesús mismo quien afirmó todos estos conceptos. Por eso es primario que alguien enseñe la unicidad como verdad. Si ya se le confrontó, si ya se le dio la oportunidad de entender y aún así lo niega, por eso decimos, no creo que seas cristiano, porque el Espíritu Santo en ti no te llevaría a esas cosas, ¿verdad? A negar directamente la palabra de Dios. Muy bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, antes de despedir la transmisión, y por si acaso alguien se conectó tarde y no oyó lo que dije, tenemos junta de miembros el 25 de junio. Ya no lo voy a explicar todo, pero para que no se te olvide, 25 de junio a las 7:30, sábado, aquí nos vemos. Muy bien, terminamos con la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.